Hoy tenemos un episodio que no se pueden perder. Nuestra invitada, Diana Freile, es mucho más que una pionera en el mercado del aguacate Hass en Ecuador. Diana y sus hermanos han tomado un sueño de su padre y lo han convertido en un modelo de liderazgo, innovación y visión empresarial. Lo que comenzó como un proyecto familiar para cultivar aguacates en tierras de origen volcánico se ha transformado en una empresa que no solo busca competir en los mercados globales, sino también posicionar al Ecuador como un jugador clave en la industria y en el mundo. Pero Diana no solo está liderando ese negocio, sino que su experiencia abarca desde la inversión estratégica hacia el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y hoy nos va a compartir cómo enfrentar esos desafíos, pensar en grande y tener un impacto a nivel empresarial. Así que bienvenida, Diana. Gracias, muchas gracias, Dagmar. Un gusto estar contigo, un placer realmente. No, yo feliz de estar aquí con la historia. Creo que es importante entender el contexto. ¿De dónde inicia tu carrera? ¿Dónde empieza ese camino de ser empresaria? Bueno, cuando te gradúas de la universidad tienes muchos sueños, metas, objetivos, ideales, ¿no? Con ilusión, pero lo lógico, y está bien, es que te emplees, que busques experiencia, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Mi primer trabajo, mi primer currículum, mi primera carpeta fue a un banco internacional, sector financiero, me encantó, me enganché, fui muchos años, trabajé ahí muchos años. Estuve en varias posiciones, pero básicamente tesorería y la parte comercial, ¿no? Entonces me permitió ver un poco el contexto desde el punto de vista de clientes, desde el punto de vista financiero, el flujo, tasas de interés y demás, productos nuevos, muy interesante. Posteriormente a eso, o simultáneamente a eso, empezamos a desarrollar un pequeño negocio de construcción con mi esposo, en que la idea era, bueno, construíamos algo para nosotros primero, lo vendemos, a ver cómo nos va, lo vendimos, ganamos algo de plata, seguimos con el siguiente y así. Empezó como orgánicamente, ¿no? Y yo siempre con la mentalidad financiera y de riesgos y banquera, cauta, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Ok, plan B, siempre el plan B. Y este negocio de construcción per se empezó a crecer, y ya no eran 5 apartamentos, eran 10, luego eran 50 y luego eran 300. Entonces era un negocio que creció poco a poco a lo largo de 20 años que vamos con el negocio, orgánicamente. Y después, manejando la empresa, buscando otros mercados y demás, en un tema familiar. El tercer reto era que, ok, estábamos supuestamente bien, bien un tema familiar de mi padre que inicia con un sueño de sembrar aguacate en el Ecuador, que no es nada, no existe, realmente no existía en ese momento. El aguacate existió toda la vida, pero no para exportación. Nosotros somos consumidores por naturaleza de aguacate, pero no exportadores de aguacate. El país no era. Entonces, él decide sembrar y toma una deuda muy grande. Y nosotros solamente le escuchábamos que el aguacate, pero no sabíamos de qué. Cada una de mis hermanas, somos 4 hermanas. Cada una en su negocio, cada una en su vida, ¿no? Mi padre muere en un accidente cuando las plantas tenían 3 meses. No había empresa, no había mercado, no había ni producto. El producto iba a salir en 3 4 años. No había nada, había solamente cuentas por pagar. O sea, no es que empiezas de cero, empiezas de menos X, ¿no? Aún más el reto, ¿no? Sin saber si era negocio o no. O sea, ahí entró mi lado más financiero. Bueno, ¿y esto? ¿Y para qué? ¿Y dónde? ¿Y qué se va a vender? Aparte que es algo que está vivo. Entonces, no es como el producto financiero que el que yo sabía, la construcción que el que yo sabía, que están los ladrillos ahí, acá eran plantas, era un ser vivo que si no lo cuidas o no lo cuidas bien, se muere, o sea, se muere o no te produce. Bueno, entonces empezamos a tratar de inteligenciarnos en este sentido, pero en el Ecuador, como te digo, no había. Entonces empezamos a buscar a los países vecinos, Colombia, Perú, que estaban mucho más avanzados, Chile, Guatemala, México, que los latinoamericanos, ¿no? Y empezamos a hacer una red de contactos muy interesante, de gente que nos apoyó. Creo que ahí funcionó el hecho que éramos mujeres. De verdad, porque no es común, nada común, que hayan sido mujeres en la agricultura, ¿no? Y sobre todo que nos empezaron a ayudar, o sea, nos empezaron a compartir información, a compartir técnicos. Porque lo primero que tienes que hacer es poner la casa en orden. Fundamos la empresa, contratamos a todo el personal, empezamos a contratar cada vez más personal, pero ahí lo que te pega es flujo, una deuda por vencerse gigantesca,
que se vencía en un año cuando la producción iba a salir en 3, en 4. Entonces, ¿qué haces? No tienes por qué pagar, la fuente de repago no existía. Entonces, bueno, refinanciar la deuda, ahí me sirvió el tema del conocimiento que teníamos con bancos, me sirvió los contactos, de alguna forma la credibilidad también, por supuesto. Entonces, refinanciar la deuda a más plazo, un plazo real, porque es un negocio a largo plazo. No podía ser una deuda de corto plazo con un proyecto a largo plazo. Ok, entonces estaba esa parte solucionada. Luego entramos con el lado de clientes. O sea, existen clientes, hay mercado, es un buen producto, somos competitivos como país, o sea, ¿qué mismo, no? ¿Cómo se puede exportar? ¿A dónde? ¿Qué canales, qué mercados están abiertos? Porque tenían que estar abiertos los mercados. Hay, por ejemplo, Estados Unidos aún no estaba abierto el mercado para Estados Unidos. Entonces, ok, Europa se puede, listo. ¿Cómo exportamos a Europa? ¿Cuánto tiempo es el tránsito de la exportación? ¿A quién le mandamos? Entonces empezamos a entender si había interés o no. Todo el mundo sabe que México es el primer exportador mundial, todo el mundo sabe que Chile es un gran consumidor y segundo exportador, hasta ahí. ¿Quiénes siguen? ¿Cómo se siembra? Entonces, una vez que, digamos, la parte financiera estaba como tangible, empezó a pasar el tiempo, hicimos nuestra primera exportación en el año 2022, contenedor. Entonces o sea, no te logro describir lo duro que fue, eso fue tenaz. Parece una locura, pero había cada milimétrico detalle que tenemos tantas anécdotas de ese primer contenedor fue realmente un logro y llegó y se fue. Y la satisfacción familiar de que eso sea, ¿no? Era nuestro aguacate, nuestra tierra amada, porque es una tierra que nosotros tenemos mucho cariño, mi familia en general, que ha sido ancestralmente la familia. Entonces se fue. Nos dimos cuenta que no solo que era un buen negocio, sino que por fortuna o no fortuna, salimos en una ventana de producción en que nuestros mayores competidores no están y el precio está en un pico. Wow. Entonces nos abrieron las oportunidades, todo el mundo quería el aguacate. Vamos. Empezamos a irnos a ferias y ya cuando dices, Alex, exporté a tal, dice, ok, ¿por qué no me mandas un contenedor para ver? ¿Por qué no me mandas otro? Y así. Entonces nos empezamos a dar cuenta que te empiezas a darte a conocer no solo como empresa, sino como país, porque el origen te lo castigan. Es decir, aguacate de Ecuador, ¿qué es eso? O sea, no existe. No, sí tenemos, pero pruébalo. Entonces empezamos a ir a ferias, empezamos a ir a contactarnos con diferentes clientes, gente, como te digo, nos apoyó, nos refirió y logramos hacer la segunda exportación que nos fue pésimo, nos fue súper mal, perdimos una cantidad de plata, porque uno de esos bien intencionados consejos nos dijeron que apliquemos en el aguacate al rato después de cosechar un producto que nos va a ayudar a proteger en el viaje. Tal este producto no era para el aguacate de sierra, sino para el aguacate de costa, y llegó el 70% de los contenedores mal. Uy. O sea, no sé, fue muy, muy duro. Financieramente, por supuesto. Entonces, ya nos quedamos, pero imagínate, ni siquiera en paz estás empezando a arrancar y te dan el tortazo. O sea, mientras más piensas que conoces de aguacate, menos conoces. O sea, menos conoces porque te das cuenta lo importante o lo complicado que es el negocio. Y ahora, para resumirte el cuento, 2025, estamos súper contentas con un proyecto muy grande, creciendo ya, sembrando más hectáreas, con financiamiento obviamente bancario, pero estabilizados económicamente en flujo. Somos los mayores exportadores de aguacate del país, somos los primeros en entrar en Europa, productores y exportadores primeros en entrar en Europa. Vamos a entrar en Estados Unidos en 3-4 meses máximo, ya tenemos la gente de Estados Unidos de ahí va a estar en la hacienda en 2 semanas. Fuimos los primeros en entrar a UK, justamente acá a Inglaterra, que es un mercado muy complicado por todos los requerimientos. A través de Holanda hemos logrado exportar obviamente a Alemania, Francia, España y a los países nórdicos también. Entonces, y lo más interesante es que estamos poniendo el nombre del aguacate ecuatoriano en alto. O sea, estamos contentas porque estamos entrando con muy buen prestigio al mercado, ¿no? A tal punto que en la última feria, que fue en octubre en España, o sea, si hubiéramos tenido 300 contenedores, los vendíamos todos. No tenemos más cosecha, no podemos producir a la velocidad, obviamente, ni sembrar a la velocidad que el mercado busca, pero muy, muy contentos.
Qué increíble historia, porque y me encanta cómo lo describiste. Fuiste de un sitio de confort financiero, limpio, entre comillas, porque estás en una oficina al lado agrícola, pero eso, y en una industria totalmente incipiente, y con un sueño que no fue tuyo, fue de tu papá. ¿Qué fue como el proceso de inspiración de decir voy a seguir esto, voy a hacerlo? ¿La presión de la deuda o fue como, cuál fue ese proceso que hicieron entre todos las hermanas en decir, no, no, tratemos de sacar esto adelante? A ver, te diría que era un tema muy, en principio muy sentimental, porque es una tierra, es una hacienda que nosotros le tenemos muchísimo cariño. Es nuestro centro de unión, es nuestro centro, es nuestro lugar donde perteneces, es nuestro... y somos muy, muy unidas con mis hermanas y la idea fue, todas nos pusimos la camiseta, todas, o sea, dejamos trabajos, hijos, tiempo nuestro, o sea, de cabeza a trabajar en qué podemos hacer. A ver, tú haces esto, yo hago esto. Sí fue un reto importante porque veníamos de diferentes backgrounds totalmente. La motivación te diría que fue, primero, eh, salvar la tierra. Diría que esa fue la primera motivación. Es decir, ok, esto hay que buscar cómo sale el agua al coco porque esta tierra no la podemos perder. Estaba obviamente hipotecada, entonces hay que buscar. Pero después, y ahora entrando ya con el tiempo transcurrido, te digo, la motivación va más allá, porque sabemos que ya está salvada la tierra. No, ahora oye, es un súper lindo negocio, es un negocio muy noble, es un negocio muy, muy rico, es naturaleza, es alimento, es como que es mágico poder ver que lo que tú sembraste, una pepita, de repente es un árbol y de repente está en el supermercado aquí. Es, y cada vez ahora cada vez que voy al supermercado, en todo lo que compro, pienso, mira, aquí está una naranja. ¿Te imaginas la persona que la cogió, que la sembró, que la regó, todo, y ahora la estoy comiendo? O sea, es como muy gratificante el fruto, literalmente el fruto del esfuerzo, ¿no? Sí, compagino sueño igual y pienso lo mismo, que detrás de todo lo que se viene agrícola hay un tremendo sacrificio y trabajo y se valora más cuando lo ves así. O sea, cuando vas al supermercado y ves todo el tiempo y casi no tienes conciencia, pero aquí hay una historia que además eh, me encanta, que fue salvar la tierra fue como el pitbull persiguiéndoles, ¿verdad? Era como, y ahora o me lanzo o no puedo salvar, o sea, tengo que salvar la tierra, pero cambió a ser tan gratificante. ¿Cuáles fueron esos como momentos o decisiones claves que fueron como, por esto logramos el éxito que tenemos ahora? Momentos claves. El técnico. El técnico. O sea, tienes que entender que tú no sabes. O sea, partamos desecho. Yo no sé. Yo sé comer aguacates. No sé cómo funciona la. O sea, y no encontrábamos la parte técnica suficientemente buena en Ecuador, aunque no lo creas, no había experiencia en aguacate exportación. Entonces, el momento en que estábamos como, este árbol está bien, pero nos dimos cuenta que nadie sabía, dijimos, ok, no importa lo que cueste, aunque no teníamos obviamente liquidez, no importa lo que cueste, vamos a buscar quién realmente sepa de este negocio, sepa cuidar bien la planta, sepa hacerla producir. Entonces conseguimos un técnico espectacular, un chileno, que nos cuesta, que nos costó y en ese momento era como mucho dinero, pero los valió 100%. O sea, nos cambió, nos cambió el cultivo, nos hizo ser muy productivos. Me encanta. Existen tres personalidades en los emprendimientos: el emprendedor, el manager y el técnico. Y cuando falla uno de esos en este negocio, que ustedes vinieron de todos backgrounds distintos, probablemente entre sus hermanas había las emprendedoras, las managers, y les faltaba este técnico que les hizo que el sueño convierta a ser realidad. Entonces hace sentido que ahí hicieron un excelente equipo y una excelente decisión. Y algo que me impresiona también de la historia es
no es solo no es tu trabajo 100%, es uno de los, además que sí te lanzaste, pero tienes varias cosas a la vez. ¿Cómo haces para manejar varias cosas a la vez? ¿Cuáles han sido o qué consejos podrías dar a la persona que intenta hacerlo? Porque sé que es algo tremendamente difícil. Sí, yo digo que me pongo mis sombreros de cada rol que toca asumir, porque si me tengo que subir al tractor a manejar, no tengo ningún problema, me subo al tractor a manejar, me pongo mi sombrero, si me tengo que poner mi casco de construcción, no tengo ningún problema. Creo que es formar equipos. Creo que la única forma de crecer es formar equipos y delegar. Pero eso lo puedes hacer cuando sabes lo que estás delegando. Cuando conoces de lo que... No, o sea, no puedes decirle a alguien que haga lo que tiene que hacer o que delegue si no, tú mismo no sabes hacerlo. No podíamos de alguna forma delegar el tema del aguacate a nadie porque nadie sabía cómo hacerlo. Estábamos experimentando primero nosotros para luego poder delegar. Lo mismo pasa con el tema de la construcción, pero cuando ya tienes un equipo bien formado, te quita un poco de presión a ti del día a día para poder enfocarte en las cosas que sí son estratégicas, estratégicas del negocio para permitirte crecer. Eh, pero si te quedas entroncado en la cosita chiquita o en el detalle, no puedes, simplemente tienes unas horas laborables al día que no te puedes dar más y tienes que dejar el espacio, obviamente, el espacio familiar, el espacio por lo menos de descanso o de tiempo tuyo y el espacio para cada uno de los de las actividades, ¿no? De las responsabilidades. Porque ya no son solamente tareas, son responsabilidades, eso es mucho más grande, esa palabra es mucho más grande. Ya no es que me dicen que hay que hacer, es que tengo que hacer para que esto funcione. Sí, me gusta mucho es no ver tienes que dejar atrás los detalles y creo que es lo más difícil para un emprendedor, para un empresario decir, ya no voy a ver los detalles. Cuando ha estado en los detalles todo el tiempo y soltar eso es como que pierdes el control, pero en verdad el famoso dicho en inglés, work in the business versus work on the business. En el negocio, dentro del negocio o en el negocio. Y trabajar en el negocio es igual de importante que estar en los detalles, pero creo que ahí lo explicaste muy bien. ¿Cómo haces el tema de visión? Porque ese creo que también es algo, no estoy seguro, después de escuchar la historia, que tenías la visión de llegar a donde estás ahora. No, no tenía la visión porque no conocía. O sea, normalmente el emprendedor va del otro lado. Dices, a ver, pienso que hay un buen producto. Acá es, tome, salve esto, o vea qué puede hacer con esto, con la papa caliente. Dices, ¿y ahora? Eh, Te digo que esa visión del negocio debe haber surgido probablemente un año y medio después de tratar de salvar el... Y esa visión del negocio eh, la tenemos ahora básicamente porque hemos salido. Porque tienes que salir de tu zona. Salir, como no la han tenido muchos agricultores en el Ecuador, porque el Ecuador es riquísimo en, en biodiversidad, clima, en tierra, en calidad de tierra, es una locura lo que tenemos. Y no lo valoramos, no lo sabemos valorar. Entonces, la única forma de entender es saliendo. ¿A dónde? Primero a los vecinos que están ahí al lado. Tú lo que ha hecho es, o sea, creo que solo quien ha estado ahí lo puede decir, es impresionante en el tema de que han sembrado miles de hectáreas en el desierto, que no puedes creer cómo transformaron desierto de arena, de arena. Dices, bueno, si ellos que están en el desierto hicieron lo que hicieron, nosotros con todo verde, o sea, botas la pepa y crece el árbol, no podemos, no. Salir a ver clientes, entender qué quiere el mercado, porque no es lo que nosotros creemos que quiere, es lo que realmente necesita. Entonces, la única forma de ver eso es hablando con los clientes. Al principio no entendíamos la importancia de una feria. Decían, no, ¿para qué voy a una feria si todavía no tengo la producción? No, no, es importantísimo. Y no tienes idea la cantidad de ideas que se nos ocurren para seguir emprendiendo, ¿no? O sea, no te imaginas, porque uno va viendo las necesidades del mercado, no podemos mirar esto, podemos volver a descubrir esto. O sea, ideas no nos faltan, porque estamos viendo qué quiere el mercado. Entonces, la visión creo que te la da el mercado. Y el mercado es yendo, hablando con la gente, hablando con el cliente, viendo los supermercados en Europa, en Asia, en Estados Unidos, abriendo la mentalidad. Sí. Y a raíz de tener diferentes
sombreros, diferentes roles. ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad de inversión? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de que tú ves algo? O sea, ¿qué de construcción llevas a agricultura y qué de agricultura llevas a tus inversiones personales? O sea, ¿cómo ha moldeado la forma de pensar? Yo siempre digo que no me saco el sombrero de banquera porque todo lo estoy viendo desde ese punto de vista. ¿Y por qué te digo eso? Por el tema de flujo. O sea, el flujo de caja es todo en cualquier negocio. Entonces, si voy para atrás y digo, ¿de dónde vengo? Vengo de un, vengo de un negocio numérico. Y si entiendes esos mismos números en cualquier negocio se aplica. Yo creo que muchos, puedo decir errores, pero muchos tropiezos que pueden entender los emprendedores es tener un buen producto, pero no tener un buen eh, análisis financiero. Si el producto, si es negocio, para empezar. ¿Es negocio? Ok, cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? Si tengo el dinero para hacerlo. Muchos negocios inclusive no fracasan porque sea mal negocio, que no tengas margen, fracasan por flujo de caja, porque no tienen liquidez para aguantar. Eh, yo creo que hoy por hoy vas aplicando en cada uno de eso es la vida, mientras uno mayor se hace, lo que más, el activo que uno tiene es la experiencia, ¿no es cierto? Los tropiezos, las caídas, las pérdidas. Entonces, somos el producto, somos el resultado de todas esas pérdidas que son las que nos enseñaron, ¿no? Entonces, creo que cada uno de esos vidas pasadas, vidas pasadas me refiero en trabajos anteriores, son las que han formado o me han formado para buscar analizar los negocios desde un punto de vista de rentabilidad, por supuesto, porque estamos para ser rentables, de flujo y de permanencia en el tiempo. Tú dices, ok, ¿qué necesita la gente? Va a comer, necesita comer. Este producto es un superfood, cada vez cobra más fuerza, cada vez hay mercados que lo conocen, Asia recién está empezando a consumir, se va para arriba. Se va para arriba porque se va para arriba. Ok, construcción. ¿Hay demanda? Sí, siempre hay demanda, porque en cualquier parte del mundo siempre la gente quiere tener sus activos, su casa, su vivienda. ¿Hay financiamiento para esa vivienda? ¿Quién necesita esa demanda? ¿Cómo está la pirámide, no es cierto? Okay, porque no sé qué arriba tienen, pero la masa está acá abajo. Entonces, en esa pirámide, ellos son los que necesitamos construir vivienda para ellos, porque son el público que justamente no tiene acceso a esa vivienda por, 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 acceso al financiamiento o porque no puede el trabajo, porque no le alcanza. O sea, en resumen, sería buscar siempre desde el punto de vista de inversión la rentabilidad del producto. Me parece tan valioso porque me veo muy identificado, no porque me veo identificado, pero pienso igual que tú en el sentido de cuando hay un emprendimiento y es solo el sueño y solo la visión, yo regreso a ¿y cuál es el flujo? Porque ¿cuánto cuesta hacer esto? ¿Y cuánto retorna? Y cuando veo, o sea, todas esas preguntas más frías que parece antisoñador, pero yo creo que el sueño más grande está hacer el flujo más grande. El sueño más grande es lograr que el producto que tengo y la idea, que me encantó que dijiste, la idea la saco del mercado. Después poner la idea contra el flujo y decir cuál idea me da más flujo. Porque si no, no hace sentido seguir, no hace sentido porque no es sostenible, no es... Y no estamos hablando de, de cosas pequeñas, sino más bien de pérdida de trabajo, de tal vez pérdida de un terreno que podía haber pasado o pérdida de... O sea, pueden ser dolores muy grandes. Entonces me encanta que no importa el medio, sino hay los números. Totalmente. Y eso une todo. Muy, Totalmente. muy, muy valioso. Creo que la siguiente pregunta es más hacia el escalamiento, porque creo que ustedes fueron del mercado local al mercado internacional
¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue su expansión natural? O sea, ustedes dijeron, el mercado local no nos da para producir suficiente, ¿o por qué dijeron, tengo que internacionalizarme? Siempre originalmente estuvo pensada para exportar, ¿ok? Ok. En el mercado local, primero no te paga bien, o sea, es muy dura la agricultura en el mercado local, porque lamentablemente son parcelas chiquitas, por lo menos en la Sierra de Ecuador, no logras volumen, no logras tecnificación y realmente los canales no son buenos, o sea, los supermercados son muy exigentes, te pagan muy poco. No está ahí el negocio, definitivamente. Es muy, muy duro para el emprendedor agrícola pequeño. Y lo veo de verdad, o sea, la gente que realmente se endeuda, compra la semilla, riega la planta y después le pagan nada. Es penoso. Mm. Pero la solución es, de alguna forma, la asociación, pero ojalá por la empresa privada, porque yo te digo, esto de las asociaciones que hay, siempre, y sobre todo, jalados por la empresa privada, por ejemplo, el éxito de que en el banano se aplica, que es sembrar a pequeñas parcelas, dueños de terreno, le das la tecnología, le das el apoyo técnico, eventualmente le das la semilla, las plantas, lo que fuera, le ayudas a conseguir la deuda del banco, la parte financiera, y tú mismo le compras. Entonces, para el dueño es perfecto. Tú le compras porque tú tienes el mercado asegurado afuera. Entonces, modelos como esos en la agricultura funcionan de maravilla, porque no tienen que pasar todo lo que nosotros pasamos. No puedes inventar el agua, no puedes competir con quien ya inventó el agua tibia, no puedes. No puedes competir con un país como el mismo Perú, con esa tecnología que tiene, que es impresionante, con esos volúmenes, con esa capacidad de producción, con esa tecnificación. No puede competir el pequeño agricultor, nunca lo podrá hacer. Como en el banano lo hemos hecho excelentemente bien. Y eso te das cuenta también, impresionante. Siempre hemos escuchado el banano, el banano. Ante la feria lo que es ves lo que es el banano en el Ecuador. O sea, ahí te das cuenta, no cuando estás adentro de tu país. Es increíble, pero es así. Totalmente. Y creo que el salir fue el sueño, pero creo que también la necesidad, ¿verdad? No, no fue tan, me quedo en Ecuador, puedo vivir tranquilo. Necesitamos salir a la cancha grande porque mm, en la cancha chica no nos permite salir. Y eso es una gran lección, ¿no? Siempre pensábamos en que éramos solo un país bananero y ahora logramos que, en verdad, si es que el modelo funciona en todas las otras aristas y el aguacate siendo otro ejemplo de eso. Hablemos sobre la familia, porque liderar un negocio familiar es tremendamente difícil. La mayoría de personas dirían, me voy a hacer un negocio con mi hermano. Lo primero que van a decir es, ¿estás seguro? O con mi hermana, o con mis padres, o con mi pareja. Trabajas con tu esposo en construcción. ¿Qué consejos darías a las personas que trabajan en negocios familiares? Uy, muchos, porque me atacaba por los dos lados. Eh, este, ¿Y sabes cuál es el problema en el tema? ¿Quién es el jefe? O sea, ¿quién es el jefe? Porque cuando tienes uno, dices, perfecto, pues somos cuatro. ¿Quién es el jefe? Ninguno, y todos. Yo daría el consejo de no tomarlo personal, o sea, no es como que eh, no estoy en contra o a favor de lo que uno dice, sino a favor del negocio, ¿no es cierto? Con la opinión y respetando las opiniones de los demás. Y lo mejor que creo que se puede hacer es tenerlo por escrito, escribir los acuerdos y respetar los acuerdos. O sea, tú encárgate de esta área, yo respeto tu área, si te equivocas no importa, te apoyo, me puedes pedir consejo, yo te puedo dar mi criterio, más allá es tu responsabilidad y esta es mi área, es mi responsabilidad y tratar de sacar la fortaleza de cada uno, ¿no? Pero si fuera más allá, o sea, digamos que en nuestra empresa estamos las cuatro, ¿no es cierto? Pero si fuera la segunda generación o la tercera, yo no metería a generaciones en empresas. Yo creo que es mucho más saludable, eh, digamos, la competencia de esa tercera persona que podría entrar de la familia con el mercado. Este es el sueldo, estas son las competencias que se requieren. Pues, si eres tú de la familia, que bueno, si no cumples, pues me contrato al tercero, ¿no? Porque siempre van a haber como
preferencias. O sea, ya las situaciones familiares siempre son per se, o sea, complejas per se como para aumentarle el tema. ¿Y sabes cuándo hay más problemas? O cuando no hay plata o cuando hay mucha plata. Ahí hay las peleas, o cuando hay mucha Sí. utilidad o cuando no hay quien... Entonces, sí, o sea, es difícil, se puede, siempre y cuando haya el cariño, el respeto, el compromiso. Creo que eso ha sido muy importante en nuestro caso. Todas comprometidas, puestas la camiseta a la hora que sea, como sea, cuando sea. Voluntad y, y hacer acuerdos. Creo que eso es lo... ¿Y eso fue natural o fue porque el negocio del aguacate fue como de la noche a la mañana? Un accidente, de la noche a la mañana ahora tenemos ¿cómo les criaron de esa forma para poder hacer acuerdos y entenderse? ¿O fue, a ver, cómo nos organizamos? ¿Qué procesos tuvieron que pasar para que encuentren esa armonía y poder decir, no, ahora trabajamos en equipo y en el bien común, Te diría que el proceso principal fue el objetivo. el objetivo? El objetivo. Creo que si todas estábamos alineadas en el objetivo, ese fue como todas estábamos alineadas en esto. O sea, todos queríamos eso. Si una hubiera dicho, no, oye, vendamos, ¿para qué? O sea, ahí estabas peor, porque no podías ni vender, ni producir, ni qué. No tuvimos que imponer, sabíamos todas que ese era nuestro objetivo. Y obviamente se complica, o sea, es complejo porque son personalidades, experiencias de cada una. Somos mi hermana es arquitecta, la otra es administradora, la otra es veterinaria, yo soy financiera. Entonces, ¿dónde unes todas esas diferentes personalidades y también esa experiencia, ¿no? Y mientras creces un poquito más, ya puedes delegar a los que sí saben. Nunca vamos a ser ingeniero agrónomo, porque no soy ingeniero agrónomo. Por supuesto, no pueden discutirme como ingeniero agrónomo, pero puedo contratar uno, bueno, eso sí puedo hacer. Entonces, es eso, ¿no? Empezarse a apoyar ya en quién hace mejor que lo que tú puedes hacer. Eso creo que es clave para crecer en cualquier negocio. Rodearse de personas que hagan las cosas mejor que tú. Totalmente, totalmente. Y me encantó que lo hiciste para segunda generación, tercera generación. Ahora tienen que competir porque en el momento que ustedes empezaron eran los recursos que hay. Eso es lo que hay y eso es lo que tienen que salir adelante y tienen un objetivo y lo lograron. Pero ya cuando se establecen la empresa comienza a crecer y ahora se internacionaliza, las necesidades son mayores y ya existen no solo recursos humanos, sino otro tipo de recursos. Ya vamos a exportar a China, ¿qué necesitamos? O a Estados Unidos, ¿qué necesitamos? Y no es porque eres mi sobrino, mi sobrina, mi amigo, el primo, ya no es merecedor, no es que sea merecedor, ya no tiene derecho de tomar un puesto porque ya tiene que competir con el tercero. ¿Y cómo instalan eso dentro de la familia? ¿Es algo dicho? ¿Está escrito? Me encantó eso de escribir las cosas de los acuerdos se respetan. ¿Está escrito o es algo un poquito entendido? ¿O qué consejos darías para que las personas hagan esto? Justamente estamos en eso. Estamos redactando una especie de compromiso, digamos, de acuerdos, como para que esto perdure en el tiempo, ¿no? Sabemos que tenemos 10 herederos debajo, 10 hijos entre mis hermanas. Nunca queremos que haya un conflicto, porque creo que tenemos muy claro que queremos salvaguardar lo hermoso que es la familia, ¿no? Que no queremos que luego haya uno que le dijo, no, horrible. Entonces, no, queremos salvaguardar esto que es lo que nos une, y que no sea este gran sueño un motivo de discordia. Al contrario, queremos ser un motivo de unión. Entonces, que haya como nosotras, que somos las que estamos arriba, de dejar muy establecido eso para futuras generaciones. Porque no solo es el negocio del aguacate, es la tierra también. Entonces, que nadie puede vender si no le vende al hermano. No puedes vender. Si es tuyo, pero no es tuyo. Entonces, dejas eso y todo el mundo se cierra. No tienes opción si hay el acuerdo entre los cuatro, no tienes opción de quebrantarse en el futuro, ni que haya discordias en el futuro, que es lo que no queremos que pase. Porque ¿cuántas familias hay que los abuelos crean un imperio, los segundos los crecen y los terceros se matan literalmente para poder, sacan los ojos, Se para, pierden, sí. no solo se pierden, sino no se hablan, es terrible. Yo digo, cualquiera de esos abuelos se levanta de la tumba para decir, ¿para qué hice tanto si ahora veo a mis descendientes pelearse por eso? Es horrible. Sí, lo más común, o sea, es bien común, catalogado muchas veces en la economía, el primero la hace, la segunda hace más y la tercera
la pierde. Y creo que es porque la tercera generación no la vio hacer. O sea, no vio el sacrificio, no sintió el dolor, no sintió qué tan difícil fue crear todas las cosas. Es como que no entiende el valor de las cosas que hay detrás. Y el poner estas estructuras familiares es mi especialidad, de hecho. He Qué estudiado chévere. muchísimo en cómo, cómo se manejan los patrimonios familiares y sobre todo en temas de inversión, pero he tenido que también estudiar sobre cómo se hace los acuerdos familiares para que no exista conflicto. Y es increíble porque no existe un manual. O sea, nadie va a decir, o sea, nadie es igual. Cuando estudié esto, nos trajeron un caso de éxito y era de una familia que había hecho un plan de 1000 años. Y Wow. dentro de mí dije, wow, alguien está pensando 1000 años adelante, 1000. Y apareció este señor en la clase y era, pero parecía que no tocaba el piso, o sea, como que flotaba en el aire. Y hablaba de cómo y que él piensa en dinastía y que es la forma que tienen que pensar. Y era un señor chino, las dinastías son como muy de dinastía. Y que mis hijos y que esto y el otro. Y después aparecieron los hijos. Y fue totalmente lo opuesto. Los hijos eran tan superficiales, lamentablemente no sintieron lo que el padre vino de una generación, creo que la sexta generación de esta empresa, y sus padres le dieron esa educación, pero sus hijos, la otra generación no lograba engranar, no lograba entender, más bien era, alguien de mi clase le hizo la pregunta, ¿cuánto, o sea, cuál es tu mesada? ¿Cuánto es, o sea, cuál es tu budget? Y él no sabe, nadie tenía una idea de nada, ni de dónde venía el dinero, ni cuánto gastaban, ni cuánto iban, ni nada. Entonces volvemos al tema de números y de flujo y creo que este es un proceso muy personal, pero me aprecio que lo hayas abierto, que hay ciertos principios que hay que tener para que no exista conflicto, que eso sea el principio, que esto no va a ser para desunión, sino para traer unión. Y me encantó eso que existe ya 10, pero esos 10 se van a casar con 10 más y después habrán 50 personas. Inmediatamente Claro. crece muy rápido. Y sabes que también les tratamos de hacer a la segunda, lo que tú dices es a esta segunda generación, que realmente es tercera, todos el rato de cosecha, desde el chiquitito que tiene 5 hasta la mayor que tiene veintitantos, todos a trabajar, todos, a Me cargar las encanta. maletas, a manejar, a contar a la gente, todos a trabajar, nosotras también, ¿no? Por supuesto. Entonces les ves cargando los aguacates, o sea, porque ven el trabajo y el esfuerzo que tiene que ser. Y eso lo tratamos de inculcar desde pequeños, que sientan que lo que nos ha costado y el legado que obviamente nos dejó mi padre, ¿no? Totalmente. Y en esa misma línea, y hablando de emprendimiento, ya experta en llevar empresas de cero o de negativo a positivo, a internacionalización, ¿qué errores crees que están haciendo emprendedores en el Ecuador ahora? Sobre todo emprendedores agrícolas. ¿Qué consejos les darías o qué ves que está haciendo mal que podrían mejorar? Primero, tratar de sembrar productos que no son atractivos, que no son competitivos. Hay que tratar de especializarse en productos que sí podemos competir, que por alguna razón Ecuador tiene algún tipo de ventaja estratégica. Ejemplo, aguacate por temas de temporalidad. Pensar que vamos a sembrar manzanas, por ejemplo. Nunca vamos a poder exportar manzanas. No estamos realmente en el mejor lugar para sembrar. Existen, pero no son los mejores. No puedes competir con la manzana chilena, por ejemplo. Entonces, ¿qué producto realmente? Y no pensar solamente en el mercado local, sino siempre pensar en el mercado mundial. O sea, no es como antes. Ahora uno tiene que pensar en el mercado, aunque tenga 5 hectáreas, aunque tengan 10 hectáreas, el mercado mundial, porque lo que haces es que te asocias con otro que tiene 5, con otro que tiene 10, y ya tienes 30. Entonces, mercado mundial. Porque el mercado local, como dije hace un momento, primero es pequeño y segundo, no valora. El precio que paga la gente por cualquier producto agrícola, o sea, no se me ocurre pensar en alguno que te deje algo de
de margen interesante, sino para medio subsistir y para tratar de ir para el siguiente año. Eso, todo, primero, mercado y tecnología, tecnología, riego, por decirte algo. Para darte una idea, nosotros en aguacate, el promedio en el Ecuador por hectárea de producción está entre 7 y 8 mil kilos por hectárea año. Nosotros estamos en 22.000 Wow, kilos por hectárea año. ¿Por qué? Riego por goteo, fertilización, control de plagas, tipo de plantas. Buscar, porque no es cuestión de que no es igual la planta de aguacate A que la B, no son iguales. Hay que gastar más en la B porque te va a producir más. Entonces, buscar, si son productos de ciclo corto, es más fácil, ¿no? Porque tienes un flujo más rápido. Pero si son de largo, hacer bien tu flujo financiero porque si no, no hay forma de que salgas. Te van a terminar quitando el terreno porque no pagaste la deuda. totalmente. Resumiendo, producto, mercado, tecnología y flujo. Estoy de acuerdo que pasa, en todos los mercados pasa. En Ecuador tenemos tanta abundancia de todo, el sector agrícola sobre todo, en nuestro jardín crece todo, entonces no valoramos y por eso tenemos que ir a un mercado que valora porque no crece nada. Entonces es como, y estos cuatro conceptos creo que aplican en todo emprendimiento: producto, mercado, tecnología y flujo. Me encantó. Y me encantó que hayas aceptado esta invitación porque ha sido, o sea, una increíble historia, un increíble líder. Has liderado las empresas, ahora lideras un mercado. ¿Cómo quisieras, qué legado quisieras dejar? Yo, personalmente, yo. Sí, Qué buena pregunta. Espera, me cogiste en curva. ¿Qué el concepto, el concepto de resiliencia. Creo que en todo aspecto de la vida, en todo. El saber que no importa lo que te pase, sino cómo actúas con respecto a eso. O sea, eso es lo que yo trato todo el tiempo de transmitir a los hijos, que no tengan que golpearse para aprender, sino que traten de medio aprender antes de golpearse. Entonces, y si te golpeas y te caes, pues levántate. O sea, eso se aplica en todo. Entonces, en los negocios, si no es por aquí, ok, no importa. Vamos por acá, vamos por acá. Y el saber que eso es la vida, aprendizaje. sí, Para eso estamos aquí, en el aspecto que sea. Es que lograr a transmitir a las personas, a los colaboradores, que uno se puede levantar otra vez, siempre, siempre. Que te me puedes encanta. parar. Súper, súper buen legado es la resiliencia y sobre todo lo demuestras y lo has hecho con tantas, una y otra vez, y estoy seguro que eso ha sido la clave del éxito. Diana, millón gracias por habernos contado la historia. He aprendido muchísimo. Sé que las personas que van a escuchar esto les va a encantar. Así que bienvenida otra vez en tal vez unos años para escuchar de algún otro emprendimiento, tal vez de algún otro avance que han tenido en sus empresas y muchas gracias por venir. No, gracias a ti, me encantó. Muchísimas gracias.